Muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta noche particularmente vamos a ver en el libro de Colosenses. Allí vamos a hacer nuestro discernimiento bíblico en el capítulo número 2 del libro de Colosenses. Esto en cuanto a los hermanos que están estudiando el cristianismo, que están dilucidando la palabra cada día más después que oran, buscando cada día más del Señor, como dicen popularmente. El otro punto que vamos a ver tiene que ver con esa otra área que instalé en este live. En este live se instaló una sección llamada investigaciones para ti y para mí, del orden espiritual. Allí, esta noche, vamos a ver acerca de un llamado que hizo el avatar de la era de Aquarius y la opinión e informaciones que dejó Connie Méndez acerca de este llamado de parte del avatar de la era de Aquarius. Este avatar es conocido como el maestro Saint Germain. Eso es lo que vamos a ver en el área de las investigaciones para ti y para mí. Esta noche, a diferencia del día de ayer, nosotros vamos a comenzar este live desde la Biblia. No lo vamos a comenzar desde la sección de investigaciones para ti y para mí, sino que estas las vamos a dejar para después. Vamos a ver ese capítulo 2 del libro de Colosenses a nivel del discernimiento a través de la óptica del Espíritu de verdad, el cual es el único que nos guía a toda la verdad y el cual es el único que lo que no sabemos nos lo muestra. Eso específicamente es lo que vamos a ver esta noche. Con permiso, por acá ya vamos a proseguir.
Bien, ya estoy acá nuevamente. Acá los puntos que están marcados en el capítulo 2, en los cuales vamos a desarrollar, son los siguientes. Vamos a ver esto de la siguiente forma. La plenitud de la divinidad que vive en Cristo. El llamado a que miremos que nadie nos venga a engañar a través de tradiciones de nosotros los hombres, ni de ningún tipo de filosofías que sean huecas. Y luego vamos a ver en ese mismo capítulo esa acta del decreto que fue clavada en la cruz de Cristo. Esos 3 puntos vamos a ver. Desde la óptica del discernimiento bíblico. Sin duda alguna, primero vamos a hacer nuestra lectura para que podamos ponernos en contexto de lo que vamos a dilucidar. Porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro en persona, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento para conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Yo quiero llamarte a la reflexión en este punto, porque en realidad hasta el sol del día de hoy muchos se han abrogado la cualidad del Espíritu de verdad sin haber practicado la verdad y sin haber obtenido la bajada del Espíritu de verdad en sus vidas, en vista de que eso es elocuente siempre y cuando vemos los frutos, que son las palabras y las acciones. Principalmente eso lo vemos a todas estas, en que ese aspecto verdad de Dios es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. O sea, es todos los mejores pensamientos que luego a nivel del alma se convierten pues en amor, que son todos los mejores sentimientos. En este punto, por ser Dios la verdad y también el amor, esto no nos puede extrañar. Sencillamente hemos venido adoleciendo de una buena información. Y eso realmente nos ha hecho la vida un poco más difícil. Hoy justamente hablaba con alguien acerca de ese punto, de que la vida en las enseñanzas de Dios, en la verdad de Dios,
da una óptica más amplia, da una amplitud de conciencia que te permite soportar todas esas tribulaciones o problemas que el Señor Jesucristo nos explicó. En este mundo tendréis tribulaciones, pero el llamado de Él fue tajante. No os preocupéis, o sea, no se preocupen, porque yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Ese es el llamado primordial a nosotros como hijos de Dios. Acá, cuando vemos este versículo número 1, vemos que se nos habla del misterio de Dios Padre y de Cristo. No se nos está hablando de algo que tú tenías allí y que en realidad lo veías con facilidad. Los misterios tú no los ves ni los entiendes con facilidad. Los misterios son cosas desconocidas para las personas. Sin embargo, vuelvo y repito, muchos se han atribuido ese tipo de cualidades, el cual los ha llevado a situaciones y condiciones fuera del entendimiento de ese misterio de Dios y ese misterio de Cristo. Por la sencilla razón de que el enfoque el cual han hecho ha sido exclusivamente desde su propio concepto y no el concepto inmaculado, que es el concepto de Dios. Este concepto inmaculado a nivel mental, aquí en este mundo, vemos que se manifiesta a través de la verdad de Dios. Para nosotros esto es indispensable. Comenzamos, sí, realmente, como dice la palabra, muchos son los llamados. En realidad todos fueron llamados. Todos. No hay uno que no ha sido llamado. Todos fueron llamados. Porque todos son hijos del Padre de las luces. Todos son los hijos del Padre de los espíritus. Solo que unos realmente, dice la palabra, han sido los escogidos. Pero esto no significa que los otros hayan sido desechados, no. Los demás están en el proceso de preparación para asumir la gran responsabilidad de el ministerio de la reconciliación con Dios a través de las enseñanzas de Dios Padre, a través de Jesucristo y sus excelentes enseñanzas, las cuales de paso son infinitas como el Dios Padre, porque sin duda alguna Dios, como infinito que es donde nosotros vivimos, nos movemos y somos. Por eso el camino a recorrer es la eternidad, es en lo infinito, en todos los predios
de nuestra existencia, de nuestra vida como tal. Acá, cuando hablamos del misterio de Dios el Padre y de Cristo, allí debemos enfocarnos en recordar que aquí en la Biblia se nos enseña que una buena parte del mundo, el Señor dice el mundo completo, dice la palabra. El mundo no puede recibir el Espíritu de verdad porque no lo conoce. Y ese es uno de los grandes misterios de Dios. Porque hay algunos, digamos que una mayoría, que dice que sí. Y se jactan en sus propios criterios y en lo que han almacenado en su memoria como equipaje de conocimientos, de que son albaceas de esa verdad. Este es un punto realmente álgido. Es un punto álgido, pero un día se tenía que tocar. Algún día esto tenía que suceder, así como algún día sucedió que llegó Jesús, ascendió a su situación de Cristo, que es la vida perfecta de Dios Padre aquí en este mundo, terminó llamándose Jesucristo y terminó haciendo todo lo que hizo hasta mantenerse en la eternidad. Eso para nosotros, sin duda alguna, es indispensable quedar claros. Cuando el Señor nos habla acerca de que ese Espíritu de verdad es el que nos va a guiar a toda la verdad y que lo que no sabemos nos lo va a mostrar, y nos habla de que hay una práctica de esa verdad en nuestra vida, la cual hemos de realizar para asumir la bajada del Espíritu de verdad en nuestra vida. Ahora bien, esto no nos puede sorprender, porque Dios es el Padre de los espíritus y nuestro espíritu es parte del de Él. ¿Cómo quieres que te diga? No nos puede sorprender, y mucho menos nos podrá sorprender de que ese otro aspecto del Padre de los espíritus, que es la verdad, pueda fluir a través de la vida de sus hijos en pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Esa verdad es un hecho cuando la aceptamos. Más que nunca, en toda esta época de esta humanidad, nos hemos encontrado con un problema de aceptación de esta realidad con sus virtudes, con sus defectos, con sus fallas, con sus aciertos. Y muchos querían ver un lado nada más, pero cuando vieron el otro lado de esta vida,
que es que no todas las cosas iban a ser color de rosas y que el maestro que enseña la doctrina dice que en este mundo tendríamos problemas y que no nos preocupáramos porque él venció este mundo. Pero el detalle está en que muchos de nosotros no sabemos cómo lo venció. Lo máximo que supimos era que es Dios, que eso es una parte de Dios, es el Hijo de Dios, es la segunda parte de esa Trinidad que dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y allí se nos trabó el avance a nivel de la comprensión. De allí no quisimos averiguar más nada, sino que empezamos a entrar en un estado de negación, en la no aceptación de la realidad de esta vida, con sus problemas y con sus virtudes. Al punto tal de que hay muchos que están caminando vía del camino de la dolorosa, a través de la droga, a través del alcohol, a través de la violencia, que es dolor disfrazado, a través de sentimientos frustrantes de envidia, maledicencia, injuria y maldad, que son justamente parte del polo de la oscuridad. En este punto, nosotros hemos de quedar bien claros en que para nosotros es indispensable que se nos devele o nosotros conseguir cómo develar los misterios de Dios el Padre y de Cristo en nuestra vida, porque al fin y al cabo somos parte de Él, porque Él es el Padre de los espíritus y nuestro espíritu le pertenece. Por esa sencilla razón es necesario que nosotros vayamos aprendiendo, vayamos investigando, averiguando todas esas cosas espirituales, averiguando todo eso, nos encontramos con que nuestra esencia es la misma con el Padre. Solo que nosotros la hemos utilizado mal. Hemos hecho creaciones imperfectas de las cuales ahorita muchos no saben cómo desprenderse. Sencillamente la siguen practicando porque son malos hábitos en los cuales a muchos han caído y eso se ha convertido en la vida de algunas personas en un círculo vicioso. Bien sea en la droga, bien sea en el alcohol, bien sea en la violencia, bien sea en la maledicencia, bien sea en la injuria, bien sea en la maldad. Son hábitos malos que por el motivo que fuere se fueron gestando y manifestando en la vida de muchas personas. Al punto tal de que ahora llega el momento en el cual todas esas cosas se activaron en su contra. ¿Tú te imaginas un pensamiento negativo atosigándote para allá y para acá, haciéndote sentir mal?
asaltándote de golpe, chico, como si te cayeran unos ladrones, unos choros de golpe, y bueno, y te agredieran. Asimismo, son este tipo de pensamientos furtivos del polo negativo que agarran a las personas cuando menos se lo piensan. Y es allí, justamente es allí, cuando en esta era de la luz, esta era del espíritu de verdad, nosotros, como parte del ministerio de reconciliación con Dios, el cual es la única verdad, tenemos que compartir nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir con sinceridad con respecto a este tipo de conceptos equivocados que se vienen practicando y que se tienen que cambiar para que podamos tener una vida de mejor calidad mientras que estamos existiendo. Y ese es el punto principal. Realmente la palabra sí nos habla de ciertos mecanismos, ciertas prácticas, entre las cuales una de las más conocidas, que tanto se habla, pero que muy poco se entiende en muchos de los casos, es la fe. Porque la fe como tal no es sencillamente que nosotros seamos obedientes en un momento dado. La fe es mucho más que un acto de obediencia. La fe es la liberación completa de una condición de ausencia del saber. La Biblia nos explica este proceso de la forma más sencilla, sin tanta profundidad, pero tenemos que entrar en la profundidad para poderlo entender. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, que la fe viene por el conocimiento de Dios y sus enseñanzas. Esas que dejó reflejada Jesucristo como Maestro que es y Señor también. En ese punto, nosotros, estando investigando, buscando cómo aceptar esta realidad tal y cual como es, lo primero que estamos haciendo allí es aceptar a Dios tal y cual como es. Él hizo sus leyes. Él es el primero en respetarlas. Ese libre albedrío, Él es el primero en respetarlo. Y luego todos nosotros estamos llamados a respetarlos. Pero el llamado del ministerio de reconciliación con Dios, otorgado directamente por Jesucristo a todos los que hacen vida en sus enseñanzas
y en el misterio de Dios Padre y de Él como Cristo que es, para nosotros es necesario que sepamos que todo esto tiene que ver con ese aspecto de Dios llamado la verdad. Porque esa verdad es la que nos va a llevar a nosotros a practicar todas las virtudes necesarias de aquel que nos llamó de la oscuridad a la luz admirable, el cual es Cristo. Eso indispensablemente es parte de ese proceso de la aceptación de Dios en nuestra vida. Porque la realidad es que tenemos que vivir, así como vive, como escuché por allí en algún momento, esos animalitos, así como viven todas las formas de vida existentes, tenemos que vivir. Nuestra vida está pensada y cimentada por Dios en ese pensar y sentir. Pensar y sentir todos los días de nuestra existencia, mientras que estamos aquí en este mundo. Jesús nos enseña cómo utilizar esas herramientas espirituales que están en nuestra vida, ese pensar y ese sentir. Cuando se nos habla de que somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, o sea, de nuestra mente, estamos hablando de la transformación de nuestra forma de pensar del polo negativo al polo positivo, de la oscuridad a las cosas de Dios. Eso para nosotros es vital, el ir quedando claro en todos esos puntos. El otro punto indispensable para nosotros es ver que eso no solamente se va a manifestar a nivel de nuestros pensamientos, que es donde originariamente suceden las cosas, en nuestro mundo mental, porque para el que cree es que todo es posible, sino que va a haber una fuerza que lo impele para manifestarse aquí en este mundo, que se llama el amor, y que se produce allá en el alma, a través de la manifestación de esa verdad en nuestra vida. Es decir, si tú hablas, piensas en practicar el bien, bien haces, porque ya tú tienes claro el concepto de lo que es el bien. Y eso es la verdad no solo para ti, sino para cualquier ser humano. Y es bueno para cualquiera. El bien. En ese punto ya nos adentramos tan solo en una pequeña parte allí en el reino de los cielos de ese misterio de Dios el Padre y de Cristo. Aclarado ese punto, proseguimos en lo siguiente. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con ustedes, gozándome, alegre y mirando su buen orden que tienen en la verdad de Dios y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, de la manera que han recibido a Cristo, anden en Él. Por tanto, arraigados y sobreedificados en Dios Padre y en Cristo, y confirmados en la fe, así como se les ha enseñado, creciendo en ella con acción de gracias. Miren ustedes que ninguno los vaya a engañar por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto ha ido a más profundidad aún. Ahorita, todas esas tradiciones de los hombres, filosofías y vanas sutilezas, están siendo utilizadas y siéndole adjudicadas al Cristo para el logro del objetivo. El objetivo personal de esos que han logrado entrar en ese tipo de condición, en ese tipo de asociaciones religiosas, en ese tipo de situaciones de vida. Y pues, sin duda alguna, nosotros tenemos la gran responsabilidad, única y exclusivamente en el ministerio de la reconciliación con Dios, es tan solo de permitir que todos y cada uno, y sin excepción, no importa quién, y no importa de cuál de las moradas del Padre venga, realmente conozca la verdad de Dios. ¿Qué es lo principal? Ese aspecto de Dios para nosotros es vital, porque si nosotros vemos que la primera ley de la creación tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con lo que nosotros creemos, tiene que ver con lo que nosotros sentimos. Entonces, automáticamente es necesario que nosotros cooperemos en permitir que ese aspecto de Dios, conocido como la verdad, sea divulgado y conocido por más de las personas que en la historia de la humanidad hayan llegado a ser albaceas de ese conocimiento.
Durante toda la Biblia oímos el crecimiento de la verdad, el cómo andas en la verdad, y ese es justamente aspecto de Dios, el cual también fue explicado por Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta práctica no es nueva. Sin embargo, muchos prefirieron dejarla de lado para imponer sencillamente algunas que otras teologías, algunas que otras formas de pensar del orden como seres humanos, como tradiciones de hombres, y algunas han sido utilizadas en forma de vanas sutilezas y de filosofías. Es decir, hasta eso han llegado algunos fuera de la verdad de Dios. Y de paso han creado una organización bajo el nombre de Cristo, bajo la égida del Dios único, Jehová, que al fin y al cabo, cuando lo llevamos a ese aspecto de Dios, que es la verdad, vemos con claridad de que están practicando esas tradiciones de hombres, que como se lo contó el otro, te lo vinieron a contar a ti, pero sin averiguarlo, sin investigar, sin sufrirlo en el laboratorio de su vida para comprobar si era la verdad o no lo era, sino sencillamente algo que almacenaron en la memoria al estilo conocimiento, y allí está siendo utilizada. Esto sin duda alguna no es algo de lo cual nos tengamos que alegrar, todo lo contrario, se está tomando en cuenta más bien para que sepamos que lo único que en realidad nos va a guiar a través del Padre de los Espíritus a nuestro espíritu, que es parte del de él, es ese aspecto conocido como la verdad. Es lo único que nos va a guiar, es la única unción. Aquí no se trata de una tradición de hombres que pasó de generación en generación. Aquí no se trata de una unción de hombres acordada a través de un rito de imposición de manos del presbiterio, de la unción con aceite de consagración. No. Aquí estamos hablando de la unción mayor, de esa unción que viene desde lo alto, que es, al fin y al cabo, la única unción que nos interesa, porque todo lo demás se va a quedar acá. Los hermanos que están pastoreando, las hermanas que están a cargo de los ministerios, y así nuestro cuerpo físico también pertenece a este mundo, y muchas de esas tradiciones también
Pero la verdad de Dios es eterna, porque la verdad de Dios es a nivel del alma amor, porque Dios es amor y ese es uno de sus aspectos también. Primero se manifiesta la verdad, luego se manifiesta el amor, que son una simbiosis. Aquí el objetivo principal para nosotros es hacerte llegar, es decirte, para nosotros, cuando digo nosotros, es que hay muchos haciendo esto también, dejando esta información. El punto es de que nosotros logremos saber de que tenemos que casar al pensamiento con el sentimiento en ese aspecto de Dios llamado la verdad, el cual es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, incluyéndonos a nosotros. Cuando tú dices perdón, si tú dices primero que tú dejaste de aceptar las cosas negativas en tu mente y que declaras ante Dios que la verdad de todos tus problemas es el perdón, y dices que esta es la verdad, entre paréntesis la vida, entre paréntesis el amor, entre paréntesis Dios manifestándose en la vida de los hombres, esa es la verdad. Entre paréntesis la vida, entre paréntesis el amor, entre paréntesis Dios, actuando a través de ti. Y lo primero que está haciendo es que cuando tú dices que tú eres perdón en ti, por ejemplo, yo soy perdón en mí, el perdón en mí es la verdad es el amor es la vida y la vida es Dios manifestándose aquí en este mundo. Gracias, Padre, porque ya me oíste. Amén. Porque esta es la verdad. Gracias, Padre. En ese punto es indispensable que nosotros sepamos que el misterio que operará allí es ese mismo misterio que opera entre la gota de agua y la piedra donde cae. Pareciera una locura que esa gotica de agua vaya a perforar esa piedra y que la vaya a esculpir, pero lo va a hacer. Asimismo, este tipo de oraciones y su mecánica, que es un sistema de limpieza espiritual y de práctica espiritual, va a cambiar el orden de nuestra vida a nivel mental y emocional principalmente. Luego se manifestará en este mundo a través de las palabras y las acciones. Eso es sine qua non. En este punto proseguimos acá en la lectura para seguir dando o caminando aquí en el reino de los cielos, porque recuérdate que el reino de los cielos no dirás, helo aquí, helo allá, helo más allá. El reino de los cielos está dentro de ustedes, dentro de mí, dentro de toda la humanidad. Explicado por Jesús. Allí es donde se producen los pensamientos y los sentimientos que nosotros tenemos.
cómo nosotros lo utilizamos, si lo utilizamos bien o si lo utilizamos mal, ya esa es otra cosa, porque esas malas costumbres tal vez estaban allí cuando trajimos este cuerpo, empezamos a tener conciencia de que teníamos este cuerpo aquí. El punto aquí es, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. ¿Qué significa esto? Porque yo lo puedo decir miles de veces y lo puedo repetir, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Pero habrán algunos que se quedan en el limbo. Porque eso pasa. No todo el mundo tiene el concepto de lo que es la divinidad. No todo el mundo tiene el concepto de lo que es la plenitud. Entonces, en este punto, el trabajo es explicar esto de la forma más sencilla. Porque en él habita, en ese cuerpo, en estos cuerpos habita la plenitud de Dios. El Dios viviente, el cual vive en el templo no hecho a manos, que ya se sabe hasta la saciedad que en este tiempo es el corazón del hombre. Corintios 3:16. Hoy saqué un cartelito creado con inteligencia artificial, con una foto mía que hablaba de ese Corintios 3:16. Y dice así: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes? De esto es que se trata este punto en el cual se habla de el que él habita corporalmente, en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. O sea, Dios habita en su templo no hecho a mano, ya que él es el Dios viviente. Los criterios o formas de pensar equivocadas que hayamos recibido de generación en generación y que hayamos tenido nosotros como ciertas siendo falsas, ya esa es otra cosa. Y prosigue acá, en el versículo 10, y ustedes están completos en Dios, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fueron circuncidados con la circuncisión no hecha a manos, al despojarnos del cuerpo pecaminoso de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Tú dirás, no, está bien. Y podrás decir que lo has entendido. Sí, es probable. Ojalá Dios nos dé esa gran dicha de que todos lo entendamos y que sepamos acerca de esta realidad de nuestra vida, de nuestra existencia. Estamos hablando de una circuncisión espiritual, una circuncisión no hecha a mano. Ahí no estamos cortándonos el prepucio del pene, como era lo acordado en el pacto de Moisés, el pueblo hebreo con el Señor. Acá la circuncisión, lo que nos estamos circuncidando, lo que nos estamos cortando son los malos pensamientos y los malos sentimientos.
Esa es la circuncisión que estamos haciendo a través de la verdad de Cristo. Por eso nos estamos despojando del cuerpo pecaminoso a nivel mental, donde ya no aceptamos lo negativo en nuestra mente, donde ya nos hemos quedado claros y estamos declarando ante nuestro Dios que vive en nuestro corazón, que la verdad de todos nuestros problemas es el bien, la seguridad, la confianza, la fe, el perdón, la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la inteligencia y todo bien y cosa perfecta en la vida. Esto no te va a eximir de tener tu cuerpo que tienes, tu cuerpo físico. Todo lo contrario, te va a permitir expresar tu verdad sin hipocresías, sin amor fingido, donde si te pisaste el dedo o alguien te pisó el dedo, tú no vas a venir la sonrisa y tal, pero por dentro está coño que puede ser que te volara la cabeza. No. Me pisaste el dedo, mi hermanita. Por favor. La sinceridad. Hay una canción que me gustó mucho, una de estas canciones cristianas que hablaba de ese punto. La sinceridad que tiene un gran peso en la eternidad. No podemos seguir como los escribas y los fariseos y mucho menos con nosotros mismos, con esos actos de hipocresía ante nuestro Dios, como si Él no lo viera, como si Él no fuera nuestra vida, como si Él no fuera con el que producimos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Tenemos que estar claros. En el versículo 12 se nos habla de que sepultados juntamente con Cristo en el bautismo, en el cual también resucitamos con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. ¿Ves? Si no supieras lo que se te acaba de decir en el otro versículo, mucho menos ibas a ahondar en este. Te lo voy a leer nuevamente y luego le vamos a poner el foco a nivel de profundidad. Sepultado juntamente con Cristo en el bautismo, en el cual también resucitamos con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Ya es conocido para nosotros, muchos, ese poder de Dios que es en Cristo. Porque por lo menos a Cristo tenía Jesucristo tuvo un cuerpo físico, también, igual que tú, igual que yo. Pero el Espíritu de verdad que habitaba en Él y que habita en todo aquel que lo logre aceptar, no lo ves con tus ojos físicos, solo ves con el entendimiento. Por eso es que no lo conocen.
Por esa sencilla razón es que no lo pueden recibir. Porque si no pueden comprender ni siquiera qué es, ni por qué se dice que es Dios en acción, mucho menos lo van a aceptar en su vida, en vez de tener un flamante pensamiento negativo como ese que acostumbra a tener la gente muchas veces. Ese, por ejemplo, de desechar las cosas que no comprende, o ese otro de negar lo que no ha aprendido. Aquí el punto es este, que nos dice la palabra, que esa fe en el poder de Dios que levantó de entre los muertos a Cristo es lo que va a surgir en nuestra vida a través de la verdad para llevarnos a esa condición de consumadores de la fe, así como sucedió con Jesús. Jesús es el consumador de la fe y no fue por otra cosa, sino porque la materializó en su vida. Y fue visible en este mundo a través de sus palabras y de sus acciones y el poder de Dios que irradió a través de él aquí en este mundo. Cada vez que se dirigió a cada uno de sus discípulos, realmente lo hizo para recordarles las enseñanzas. Orar por todo, orar sin cesar, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que vean que sus obras sean hechas en Dios. Para el que cree todo es posible. Veías con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Como es arriba, es abajo. Lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Lo que desatares en el cielo será desatado aquí en la tierra también. Ahora volvemos a la pregunta del millón. El cielo. Para muchos esa palabra, ese nombre les suena algo fantasioso o de otro conocimiento allá, fuera de la estratosfera, fuera de este planeta, fuera de esta galaxia. Pero Jesús nos bajó de la mula, como dicen los muchachos ahora, en ese punto de ese concepto tan errado. Él nos dijo, el reino de los cielos, no dirán helo aquí, helo allá, helo más allá. El reino de los cielos está dentro de ustedes. Entonces, cuando tú hablas de las buenas noticias del reino de los cielos, que es lo que significa la palabra evangelio, entonces tú no estás hablando de algo del otro mundo, estás hablando de la actividad espiritual que sucede en nosotros como hijos del Padre de los Espíritus. En el versículo 13 nos dice, a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, los vivificó juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando
o quitando el acta de los decretos que había contra ustedes y contra todos nosotros, que nos era contraria a nuestra vida, quitándola de en medio y clavándola allí en la cruz. Esa acta quedó y se fue con esa cruz. Esa acta quedó maldecida, quedó maldita allí en esa cruz, porque era el acta que era contraria a nosotros, que era el acta donde estaban anotados todos nuestros pecados. Dice el versículo 15 que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió en público, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, que todas esas formas de pensar negativas que conformaban potestades, que conformaban lo que llaman principados, fueron exhibidas allí como algo chimbo, como algo que no sirve. Fueron puestas en la vergüenza, en el escarnio público, de que eran formas de pensar completamente equivocadas. Quedaron allí en la cruz. Por tanto, nadie los juzgue a ustedes por la comida o por la bebida o con respecto a los días de fiesta, o si hay luna nueva o si hay luna llena, o en los días de reposo, lo cual es sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y unido por las coyunturas y ligaduras, crece con el crecimiento que da Dios en la inefable e infinita verdad de Dios en Cristo. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, porque como si vivieran en el mundo, se someten a los conceptos y preceptos de este mundo, tales como no utilices, no comas, ni toques, todas las cuales son cosas destinadas a perecer con el uso mismo, según mandamientos y doctrinas de hombres aquí en este mundo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación dentro de la sabiduría, en el culto voluntario y en humildad y en el duro trato del cuerpo que te puedas dar, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Entonces, allí vemos con toda claridad que la circuncisión que estamos haciendo
a través de la práctica de la verdad, no solo es por nuestro bien y el del resto de la humanidad, sino que es el culto voluntario mínimo que debemos de tener con respecto a la verdad y a la reputación de la sabiduría divina manifestándose aquí en este mundo a través de lo que llamamos el sentido común. Bueno, acá hemos visto Colosenses. Hemos hecho ciertas disertaciones en Colosenses, que es una de las iglesias creada allá en un lugar llamado Colosas. Y ahora vamos a entrar en un punto que es para otro tipo de personas que están haciendo sus estudios. Es del orden espiritual también, pero bajo otra óptica, diferente a la óptica que tú ves en tu congregación a nivel de la Biblia, con el hermano pastor, con los hermanitos que están allá. Esta otra óptica que vamos a ver son para las personas que están estudiando metafísica. Y quiero abrir el concepto de que metafísica significa más allá de lo físico, el mundo espiritual, para los que no sabían. Esta es la palabra que se ha utilizado para englobar todos los estudios y prácticas de las diferentes religiones, órdenes y sectas, de las diferentes moradas del Padre, de la cual nos habló Jesús, las cuales también respetamos, pero que no podemos negar su existencia, y que más bien son parte de ese infinito amor, el cual es Dios. Veamos entonces de qué es lo que estamos hablando. Acá estamos hablando acerca de un llamado que hizo un maestro ascendido, o sea, un maestro que está allá en el plano espiritual y que actualmente se le reconoce en las lides espirituales como el avatar de la era de Aquarius, que es, de acuerdo al signo zodiacal, la era en la cual nos encontramos, la cual es la era de la luz. Acá vamos a ver lo que dijo Connie Méndez, que fue una maestra dedicada mientras estuvo acá en este mundo físico a las enseñanzas del orden metafísico para esta parte del mundo. Nos ha preparado una lista de decretos para ser utilizadas y usados diariamente, 3 veces al despertar, por la mañana, al mediodía y al acostarte por la noche. Hay que dedicarle por lo menos 10 minutos cada vez para contribuir a la salvación de nuestro planeta. Tú
has sentido y escuchado lo que llama el latido de tu corazón, ¿verdad? Muchos no lo conocen, pero hay bastantes que conocen el gran secreto de lo que llaman el átomo permanente de vida dentro del corazón. Muchos saben que dentro de ese átomo permanente de vida están 3 llamitas que son conocidas como la llama triple. Y también saben que cuando a alguien se le ocurre bendecir ese átomo de vida, ese mismo que está por su radiación produciendo tus pensamientos y tus sentimientos, que es parte de la sustancia sustancial, la cual es Dios, ese mismo, al entrar en este punto, al romperse esa cápsula en que estaban encerradas las 3 llamitas, ellas surgen. Estén o no estén despiertas estas 3 llamas, tú debes de saber que los latidos del corazón comprueban que la persona está viva. De manera que ese movimiento o latido significa vida. Eso es lo que significa ese latido del corazón, vida. ¿Cómo lo llamamos nosotros los metafísicos? Vida. Se llama vida. Dios es vida, la vida es Dios. De modo que hasta los ateos saben que lo que hace latir el corazón de una persona es vida. Nosotros sabemos, lo que hemos ido estudiando esta parte, que cada latido del corazón, con cada latido del corazón, nos entran toneladas de energía pura, o sea, vida, verdad, amor, inteligencia, poder, fuerza, salud y cantidad de virtudes como la fe, la justicia, la consideración, la paciencia. Es decir, en pocas palabras, todas las virtudes, ya que todas se derivan de las 3 grandes: amor, inteligencia y voluntad o poder, que son la llama triple, y sabemos que todo eso es Dios, o sea, la amada y magna presencia de Dios dentro de nosotros. Bien, ¿de dónde vienen esos latidos? O sea, esas toneladas de energía. De arriba, vienen de arriba, de la presencia de Dios, que las hace bajar por el cordón de plata, entrando por el chakra coronal hasta el corazón. Todo esto es a manera de recordatorio para que entremos en la materia posteriormente. Hasta allí vamos a ver este punto. Como la temática de este live comenzó con la Biblia exclusivamente en el principio,
acostumbro a hacer la oración de despedida de este live desde el cristianismo de Jesucristo. Señor Padre Celestial, muchas gracias porque sé que tú oyes y escuchas todo lo que en realidad, Señor, te pedimos. Sabemos que tú dijiste que todo lo hagamos con acción de gracia, como si ya lo hubiéramos recibido. Por esa ocasión y en concordancia con eso que nos enseñaste, te doy las gracias por toda esa gente que ha ido sanando, por todos esos hospitales, por todos esos centros asistenciales, por los hogares, por las calles y por todo lugar donde se ha manifestado algo inferior a la salud, el amor y la vida, la cual es la verdad. Gracias porque has permitido que todas esas personas que no sabían de que tú eras su vida, ahora lo saben. Y que por esas circunstancias ya saben que nunca estuvieron solos, que no están ahorita tampoco solos y que nunca lo van a poder estar. El otro punto, Padre Celestial, es el siguiente. Es que te doy las gracias porque en concordancia con la llegada del reino de los cielos, como lo explicó Jesús, que el reino de los cielos ya se ha acercado a nosotros. Desde allá, desde cuando Juan el Bautista, ya mucho antes, nosotros teníamos un llamado y lo tenemos aún. Ese llamado vino desde antes de la fundación de este mundo para estar aquí. Y este es un mundo que tiene miles de millones de años de fundado. Por lo cual ha de concluir de que el sueño ese que tuvo Jacob, de cuando vio esa escalera, de esos ángeles que subían y bajaban, te puede dar la claridad de lo que ha venido sucediendo con nuestra vida. Hoy te doy las gracias por ese misterio develado a través de este live. Muchas gracias por todas las personas que asisten a este live para hacer sus investigaciones, sus estudios y para proseguir acompañando en el ministerio de la reconciliación con Dios, que es la obra esta que se está haciendo. Por otro punto, te doy las gracias por Jesucristo, por la palabra de Dios, la cual es la Biblia. Las gracias por tu espíritu de verdad, por tu aspecto amor, por tu luz, vida e inteligencia, que son planos de tu manifestación también en este mundo. Oye, contrale, muchas gracias. Gracias también por todas esas personas que están logrando entender esto cada día más. Hoy te doy las gracias porque me vas a permitir, me permites desearle a todos y cada uno de ellos aquí en este live que Dios les millonifique todo bien y cosa perfecta en sus vidas para que se les multiplique. Y esto es sencillamente porque lo que yo te haga contigo o te desee a ti, Dios lo va a hacer conmigo. También te doy las gracias por eso. Gracias por la sanidad que vienes aportando a la plataforma TikTok Live y a todo el ciberespacio y los diferentes portales de la internet donde las personas
entran a culturizarse de cualquier forma. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo esto. Amén y amén. Gracias. Gracias a Joshua, a Juan, a Andrés y a todos los que asistieron. Dios los bendiga.